Bueno, bienvenidos a Interiormente, un podcast diseñado para muchas personas y la comunidad del SENA en particular, donde queremos dar a conocer temas, en este caso y hoy puntualmente, la conexión del hábitat. Hoy tenemos un invitado especial que está muy ligado a todo lo que tiene que ver con infoarquitectura y específicamente a espacios virtuales, y vamos a hablar mucho hoy de cómo nos relacionamos nosotros con el interiorismo, con el diseño de interiores, pero también cómo se vive hoy desde una óptica en digital y en virtual en esos espacios que nosotros mismos diseñamos. Así que bienvenido, Juan. Y bueno, empecemos este episodio de Interiormente. Bienvenido. Muchas gracias. Em, Cuando ponemos el tema sobre la mesa de explorar el vínculo entre el hábitat y el ser, para dar como un preámbulo, ¿qué se te ocurre a ti frente al tema de ese vínculo entre el hábitat y el ser en virtual o en digital, o en este caso en espacios virtuales donde la gente hoy por hoy empieza a habitar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué pena la voz. Estoy con un poquito de gripa. Ojalá no se les pegue. Pero bueno, ¿qué les cuento yo? Pues a partir de mi experiencia como arquitecto, eh, casi que puedo decir que yo puedo tratar de manipular de alguna forma la capacidad de cómo la gente percibe los espacios a partir de lo que quieren o de lo que desean. Es básicamente lo que nosotros hacemos realmente. Al crear un espacio virtual, pues yo puedo hacer que la gente o lo que me pide el cliente, yo se lo pueda dar antes de tenerlo, virtualmente. Ya sea por medio de un render, ya sea por medio de un recorrido virtual en 360, ya sea por medio de realidad virtual con Meta, ahora que está tan de moda el tema. Entonces, yo sí creo que podemos hacer algo muy manipulable de alguna forma y darle a las personas lo que quieren sin tener el dinero para poder hacerlo. Pues yo sé que en este momento el tema de las gafas de realidad virtual no tiene accesibilidad a ellas, pues porque Ujú. tienen un costo, pero va a llegar el momento en que todos podamos tenerlas como el celular en su momento. El celular en su momento costaba un montón de dinero, muy pocas personas tenían acceso a él y ya todo el mundo en este momento lo tiene. Desde la persona con menos ingresos hasta que más tiene en dinero, pues. Entonces, creo que sí es un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Digamos que teniendo como premisa eso, que el tema de la realidad virtual y cómo nosotros nos relacionamos con la realidad virtual está creciendo mucho, y lo hablábamos de pronto ahorita tras bambalinas, y es que a lo mejor nosotros en Colombia, en nuestra ciudad sí, a nivel local, seguimos viendo como un hecho aislado que las personas se relacionen con un entorno virtual, pero hay experiencias de personas en muchas partes del mundo donde ya viven en espacios virtuales, Sí, donde ya esa relación entre el hábitat y el ser no es un tema físico, sino que es un tema sensorial, y como yo disfruto o aliviano o de alguna manera descargo estrés o muchas cosas al estar en un espacio virtual donde tengo calma, donde, no sé, me voy al mar en 2 clics, o me voy al lugar que quiera, o incluso diseño yo mismo el lugar que quiera, pongo el cuadro que quiera, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo nosotros en Colombia y en Armenia a nivel local, nosotros este programa, digamos que, o todo este podcast lo estamos haciendo para aprendices del SENA, y de alguna manera a mí me interesa mucho que desde tu visual como arquitecto y que estás muy relacionado como a estos temas, eh, nos des una pauta de, hey, pilas porque para allá vamos, o ahí estamos, mm, pero más allá de eso, ¿cómo puede, por ejemplo, un aprendiz del SENA en este momento empezar, o incluso un instructor del SENA que no está muy metido en el tema, a incursionar en estos elementos? Porque yo digo, bueno, de alguna manera hay una introducción a herramientas digitales, bueno, software, etcétera, etcétera. No tanto lo técnico, sino cómo nosotros cambiar un poco ese chip y ir
transformando ese nivel de pensamiento de alguna forma arcaico de que todavía estamos es con temas análogos o que solo podemos ver y tocar cuando ya estamos realmente al otro lado en temas virtuales. Entonces, digamos que partiendo de esa base, ¿cómo podemos de alguna manera fortalecer esa relación con los ambientes virtuales partiendo de la base del hábitat del ser y pensando en los instructores y aprendices del SENA? Bueno, para mí el tema puede ser más bien inclusive generacional. Ok. Hay generaciones muy reacias a este tipo de experiencias. Ujú, Eh, yo he tenido clientes, he tenido experiencias donde la persona es muy mayor y dice, no, no me ponga esto de realidad virtual porque me mareo. Entonces creo que es un tema generacional. Los muchachos de ahorita, o sea, hay estudios y hay gráficas y hay un mundo de cosas que dicen que la generación que ahorita consume más digital son generaciones como que son más parecidas a tu generación, de los 90 en adelante. ujú, Gente que nació en los 90, en el 2000, entre 20, 30 años que en este momento tienen poder adquisitivo y digamos que ese producto lo consumen con relativa facilidad. ujú, Eh, Generación de la generación mía, finales de los 70, principios de los 80, venimos con una formación mucho más análoga también por nuestros padres ujú, y funcionamos como transición también entre la generación siguiente. Eh, por ejemplo, yo fui instructor del SENA también, fui 10 años instructor del SENA y entrar con temas virtuales, digamos que el SENA aquí en Armenia fue de alguna forma muy pionero a nivel nacional porque la formación de desarrollo gráfico con la que yo trabajé, que ya tiene otro nombre, eh, trataba de volcar mucho el tema a los chicos para que fueran desarrollando habilidades en este tema del 3D y todo este cuento. ujú, Digamos que esas generaciones son mucho más no reacias, más, eh, ¿cómo se dice? Más moldeables de alguna forma para este tipo de ambientes virtuales. Yo no creo que un señor de 70 años pues va a poner unas gafas de meta para poder estar en una casa y disfrutar de la experiencia. ok, No lo van a hacer. Ellos no lo hacen y si se les dificulta por un celular, para manejar un celular, se les ha dificultado para entrar al mundo del celular, al mundo de un portátil, son muy pocos los señores de determinada edad que lo hacen. Lo plantea inclusive el tema de experiencia tras de muchas personas han visto la serie de Black Mirror ujú, y ya experimentan con, con temas de realidad virtual, este cuento. Entonces yo no creo que sea muy difícil incursionar. El tema de pronto del atraso que tiene Colombia con respecto a otros países no es muy distinto tampoco, no hay una brecha muy grande en cuanto a ellos nos lleven, nos llevan 10 años luz, pues, o ujú, realmente la generación, el tema de uso de estas tecnologías en Colombia, yo creo que ya por lo menos año y medio de retraso con lo que se lleva en Europa. Pues yo veo lo que nosotros hacemos en la oficina, por ejemplo, en realidad virtual, eh, en estudios en Rusia que yo sigo por internet, los están utilizando hace un año, año y medio. ok, Entonces no es una brecha no estamos tan generacional tan lejos. grande. Ujú, Pues para mí no es tan grande. ujú, Y lo que te digo, es más generacional. Lo que pasa es que en este momento también creo que los que en el medio mío, en el campo mío, los que mandan en las empresas son señores, ujú, que son muy reacios a utilizar el tema de la tecnología. Pero sus hijos, que seguramente van a heredar las empresas, sí lo van a empezar a hacer. se lo van a empezar a hacer. Pues porque en cuanto a costos, te lo decía ahorita, un apartamento modelo cuesta 150, 200 millones de pesos hacerlo, Ujú, amoblarlo, mostrarlo. Si yo le presento al cliente la forma de que puedo ahorrar y por un 10% de lo que se gastan ahí pueden hacer un espacio totalmente virtual donde no tengan que hacer toda una experiencia completa de una sala de ventas, ahorran mucho dinero. ujú, Y ya lo están haciendo. Lo que pasa es que es difícil entrar en un mercado que primero no hay mucha competencia tampoco, no tiene cómo comparar precios. Entonces, básicamente, si yo lo hago solo, yo doy el precio y no tengo quien les baje el precio porque no hay mucha gente que lo haga. Para mí el tema generacional es el que influye y ya eso creo que en los próximos 5, 6 o 10 años va a estar totalmente
como subsanada. Sí, sí, Ya sí. yo creo que van a empezar a utilizar temas digitales sí o sí, porque para llevar la tecnología. Sí, también es ver que hoy por hoy, pues, si no nos montamos al bus de la tecnología, pues de alguna manera ya pues vamos a quedar Mm, completamente fuera del mercado. E incluso El tema de inteligencia todo el tema artificial. de inteligencia artificial hoy por hoy, lo digo como animador 3D, yo soy animador 3D, trabajo para producciones de cine y televisión y hoy por hoy productoras grandes de cine y televisión Mm, lo que están haciendo es ya buscando herramientas de inteligencia artificial para Claro. hacer animación. Entonces, un rol, ¿no? De repente que es muy tecnológico, que hay que estudiar mucho, muchas herramientas, software, esto y lo otro, verse en peligro por el tema de la inteligencia Para mí artificial, es un desafío. claro, Un y desafío más ¿cómo se dice? De cómo me adapto exacto. y que cómo le busco la comba al palo, como decimos en Colombia. ¿Y qué herramientas entonces empiezo a buscar amigas para que mi flujo de trabajo entonces de alguna Se manera sea más disminuya, óptimo, sea más ¿cierto? óptimo y sea mucho más efectivo. Y poder ser competitivos, porque pues lo que Claro, hablábamos ahora, equipos de trabajo en otros países donde de alguna manera la tecnología va un poquito más adelante, donde tienen herramientas más potentes, donde su flujo de trabajo es más ágil, sí. donde optimizan tiempos, pues claramente su hora de trabajo puede ser un poco más liviana versus nosotros que de pronto estamos un poquito más colgados en herramientas y en tecnología. Para mí el tema de inteligencia artificial creo que es básicamente, como te decía ahorita, adaptación. Porque a ver, es tan sencillo como que los clientes que yo tengo, por ejemplo, yo tengo dos o tres clientes grandes y hay uno específico que es muy complejo llevarle el ritmo en materia de visualización y de presentarle proyectos, porque hace mucho cambio. Ujú, El tema de inteligencia artificial, pues yo podría hacerlo mucho, pero a la persona le gusta sentarse con una persona real, hacer los cambios, pues porque el que está creando es él, ujú, no la computadora. Entonces, digamos que de alguna forma hay cabida todavía para determinados mercados. ujú. Hay muchos mercados que la inteligencia artificial sí va a sustituir. Pero yo creo que en el caso de nosotros, ahí es que buscarle la forma de cómo innovo, entrar en el tema de innovación y cómo trato de adaptarme a la situación y entender que hay cosas que definitivamente la máquina no puede suplir. Lo mismo pasaba hace muchos años con el tema del dibujante, del AutoCAD y el dibujante a mano. ¿Qué les Ujú, tocó hacer a los que dibujan a mano? Pues aprender a manejar una herramienta digital. total. Y no por eso se quedaron sin trabajo. O por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto acá en la oficina que lo hace la inteligencia artificial, lo estamos desarrollando nosotros, pero es el tema de diseño interior. La inteligencia artificial te dice cómo hacer el espacio interiormente, te da 25 opciones para poder ver el espacio interior adaptado. Pero cuando usted lo quiere llevar eso a la realidad, la inteligencia artificial no te va a decir dónde tienes que comprar el material, dónde tienes que Mm, comprar el enchape o en dónde tienes que comprar el mueble. No te ujú. lo va a decir porque no tiene, de alguna forma, el acceso a toda la información. Ellos pueden hacer una cosa muy bonita, pero de llevarlo a la realidad, que es lo ideal, hay todavía un tramo muy Una grande. brecha grande. Digamos que hablando de eso y teniendo presente pues como la premisa del episodio de Conexión Hábitat, hay un punto clave y es cómo la psicología del espacio y su influencia en el bienestar de las personas pues de alguna forma tienen un impacto muy grande. Entonces hablemos de ambientes que sanan, hablemos de cómo yo desde una realidad virtual puedo hacer un ambiente que sana y Mm. desde tu punto de vista como productor digamos, de entornos virtuales, podríamos llamarlo, y como arquitecto, eh, ¿qué se viene en ese aspecto? ¿Cómo o qué se está haciendo actualmente en respecto a eso? Respecto, por ejemplo, a la salud mental de muchas personas que de alguna manera, como decíamos ahora hace un rato, buscan ese tipo de escenarios es para aliviar muchas cargas, ¿no? Pues yo creo que hay maneras, por ejemplo, de generar ambientes tranquilos para que la persona se aísle de la cotidianidad de su vida. Eh, Pero también creo que, por ejemplo, hay ciudades que no son hostiles, donde tú puedes sentarte básicamente sin necesidad de estar conectado a una virtualidad para poder relajarte. Ujú, Lo pongo por el caso de Armenia, por ejemplo. A mí me parece muy más tranquilizante sentarme en un balcón a ver un atardecer que estar viéndolo en unas gafas, así yo ujú, pueda tenerlo virtualmente. Para ciudades como gente en Bogotá, digamos que puede, es que Bogotá es una ciudad muy hostil.
Medellín es dentro de todo una ciudad muy hostil por el tema del comercio y de cómo se ha vuelto desaturado todo. Pero, por ejemplo, si yo vivo en Cartagena, yo voy a preferir siempre estar en un balcón viendo el mar a estar conectado en unas gafas. Pues mi Ujú, generación. ujú, Y te lo digo lo mismo, seguramente habrán pelados que prefieren estar metidos en sus gafas en este momento. Y eso los relaja. ujú. El tema de estar interactuando virtualmente los relaja. Entonces yo creo que de alguna forma es muy... eh, el tema es muy debatible, que si el espacio me relaja en digital o en virtual, es muy debatible básicamente dependiendo de la persona. Pues habrá personas que el tema de estar interactuando con sus gafas y todo este cuento los, los vuelve entonces inclusive más agresivos. Ujú. Los vuelve porque están todo el día conectados a una máquina donde ven cargados de estímulos y muchas cosas. Así como habrá el que se tranquiliza de otra forma. Por ejemplo, decías cargados de estímulos. Por ejemplo, los colores y los estados de ánimo son herramientas, Mm, o el color en general es una herramienta muy estimula. poderosa, ¿cierto? Entonces, desde lo mismo, desde lo virtual, ¿qué cosas podría yo hacer para estimular de alguna manera a Pucha, las el tema personas? de meter, por ejemplo, hay gente que lo hace virtualmente, meter mucha luz estereoscópica o juegos que tienen mucha, yo los he jugado en Meta, juegos, hay uno que es como de espadas de luces, y empieza Como de uno neones. de neones. Eso estimula mucho la mente Ujú, y relajarse después de eso no es tan fácil. Tranquilizarse y llevar el cuerpo en un estado de calma se demora uno porque ha sobreestimulado la carga visual, la carga de luz estereoscópica, de colores, todo esto. Aparte de que le meten colores que saben que bajo la psicología el color estimulan mucho. Meten ujú, mucho rojo, meten mucho un azul muy estridente, meten colores muy oscuros. ujú. Estimulan mucho a la gente. ¿Qué hace eso? Que la gente pueda estar metida 2, 3, 4 horas. Más retención. Claro, más retención de la gente metida en ese cuento. ¿Qué logran con esto, por ejemplo? Que en un futuro ya pasen por ahí el tema de comerciales Ujú. y que puedan vender lo que hacen con el televisor ahorita, vendernos comerciales y muchas cosas, lo meten por gafas de realidad Gafas virtual, de por realidad Meta. virtual. Entonces ya toda la parte de publicidad va a terminar entrando por ahí con seguridad. Inclusive yo llego que habrá un momento, pienso que habrá un momento en que no van a ser gafas de estas metas, sino va a ser algo mucho más cómodo, un visor mucho más liviano. Pues, los visores de ahorita son un poco toscos, grandes, Y de incómodos. hecho ya hay pues de alguna forma visores de realidad mixta que pues son Mezclan las dos. mucho más ágiles, son mucho más livianos, son unas gafas más pequeñas. Y digamos que bueno, partiendo de ahí también podemos hablar de cómo en esos espacios, y bueno, alejándonos un poco de las preferencias y de las generaciones, cómo en esos espacios la distribución y la funcionalidad de los espacios también puede generar unos estímulos, porque yo siento que pensemos desde el punto de vista de una constructora que quiere vender un proyecto. De alguna manera, el diseño de ese espacio, como tú lo decías ahorita, pues va a generar unos estímulos en la persona Ujú. que lo habita o que lo visita en su momento en realidad virtual para que pues ese proyecto de alguna forma tenga un Pueda interés y funcionar. pueda funcionar. Entonces, de alguna manera, la distribución y la funcionalidad de los espacios, cómo se desarrollan en un proyecto de realidad virtual. A ver, la herramienta nos permite de alguna forma, primero que los espacios no sean el espacio como va a ser en la vida real, Ujú, porque el espacio yo puedo tener la posibilidad y el programa me permite la posibilidad de hacer lo que cambie. Es decir, yo puedo hacer sin necesidad de una herramienta muy grande, programarlo para que ese muro esté o no esté. ujú. Y las constructoras tienen la posibilidad de decir, lo puedo vender con muro o sin muro. ¿Sí? Ok. O el material mismo. Hay posibilidad dentro del programa de yo programar este material o este, o las cortinas, o cambiar la cortina que quiero. Entonces, digamos que si el panorama por medio de realidad virtual se amplía de tal manera que yo no tengo necesidad de tener un solo apartamento, sino que puedo tener 100 apartamentos Ujú, bajo el mismo espacio, dependiendo de las necesidades de la persona, simplemente con una programación que me permita hacer que los espacios muten de acuerdo a las necesidades de cada uno. ujú, Entonces, un espacio que en este momento tiene sala, comedor, cocina, espacios dos cuartos divididos y dos baños. Yo puedo hacer que la sala, comedor, cocina sea un solo espacio
que se vea como un solo espacio sin necesidad de tener muros, o cambiar la distribución y me permite hacer el programa. Ujú. Obviamente tengo que preprogramar las cosas antes, no es tan libre como uno quisiera, pero la interfase de Meta sí lo permite hacer. La interfase de Meta me permite estar en un espacio y por medio de los controles yo puedo coger cosas y acomodarlas donde quiero. O Mm. mover esto de aquí para allá, o coger la nevera y ponerla acá. Programarlos son trigger y bueno, sí, que yo pueda coger El que yo y... quiero. Es que yo puedo, con la opción de los controles en Meta, me permite interactuar con el espacio de tal manera que yo puedo coger libros y tirarlos. Ujú, Eso es otra. Nosotros nunca la hemos explorado mucho acá en la oficina, pues porque no vemos la utilidad. Pero ujú. sí he visto videos de personajes que hacen eso en internet, inclusive dejan los ejecutables disponibles para que uno los experimente. Interactúe, sí. Claro, yo puedo hacer que todos estos objetos estén cargados de gravedad, que estén Ujú. cargados de movimiento, donde yo haga esto cogiendo con el control y tener la sensación de que Sí, que tengan no voy a sentir nada colisionadores. físicamente, pero mi cerebro sí lo ve. Ujú. Y el cerebro controla básicamente todo el cuerpo. Entonces, creo que es estimular más el cerebro que la física misma de las cosas. Y el cerebro de alguna forma puede engañar mucho a las personas. Entonces los espacios sí pueden ser manipulados. Los espacios yo puedo hacerlos como el personaje quiera, de las formas que yo quiera. El mismo espacio no tiene que ser el mismo siempre. Sí, además que finalmente ahí entramos a algo y es que el diseño de interiores en espacios habitacionales, pues de alguna manera, en este caso, pues nos ahorra un montón de dinero, tiempo y demás, pero que además de todo me permite a mí tener como, pues a la hora de tener la experiencia de usuario, pues poder ver cómo yo también de repente no tenía en mi cabeza que podía vivir de una, de una forma u otra, ¿verdad? Claro. Y eso es lo interesante también de eso, que de alguna manera, pues yo tengo en mi cabeza cómo quisiera un espacio, ¿sí? Y de repente yo tengo pues como una predisposición entre comillas Mm, o unos gustos o qué sé yo por ciertas cosas, pero de alguna manera si me muestran otra opción, pues a lo mejor puede ser una experiencia también interesante para vivirlo y decir, hey, nunca me hubiese imaginado esto, pero puedo vivir de esta manera. Entonces digamos claro. que eso nos lleva a hablar de espacios personalizados y de cómo también ahí entra una parte que es interesante y es el tema de la naturaleza, ¿cierto? Cuando entré acá pues veo plantas y esto y lo otro y de repente hay personas que no les gusta, pero justamente eso pasa mucho con las personas, que Sí. no comprende que existe algo que se llama la biofilia, que me permite a mí también interactuar en esos espacios interiores con muchos Elementos elementos naturales. naturales que me permiten de alguna forma habitar esos espacios de forma distinta. Entonces digamos que en ese sentido, en virtual, ¿cómo logro yo también ver esos elementos naturales de una forma cercana o que me permitan percibirlo de esa forma? Y es muy loco porque yo creo que las cosas en las que he visto mucha evolución en cuanto a entornos virtuales exteriores e interiores es en el tema de vegetación. Ok. Y es de donde existen, digamos que de alguna forma, más bloques más desarrollados. Ujú, Porque hay muchos programas que inclusive me permiten simular viento. Entonces, el ver yo que esta mata a partir de una corriente, un flujo de aire constante, puede ser por un ventilador simulado y todo eso, pueda estar moviéndose de la forma que lo hace, me parece bastante... A mí me gusta hacerlo en los espacios que normalmente trabajamos. ok, ok. Que haya cierta interacción también de las vegetaciones. Pues porque la vegetación de pronto, dependiendo de cómo se mueve, me genera sombras. Uno no Ujú, cree y las sombras que generan en piso un árbol hacen que las personas se sientan mucho más tranquilas o bueno, le ujú, genera mucho más realismo a la situación. Y de los cosas de los objetos en 3D que han desarrollado mucho más, yo creo que es ese. De por sí hay bibliotecas completas que cuestan un montón de dinero para poder utilizarlas, pero porque hay ujú, gente que se ha desarrollado y se ha volcado a desarrollar este tipo de cosas. ok. Y de por sí lo que decías ahorita, por ejemplo, las grandes marcas, caso IKEA, Tugo no, pero IKEA tiene una aplicación no para realidad virtual, sino para realidad aumentada Ujú, sí, 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 la vi. que con la tablet puedo llegar yo y empezar a modelar mis espacios de Ujú. acuerdo a lo que tiene IKEA disponible en el mercado. Que de hecho hace la medición del espacio Mide el para espacio medir el espacio, sí, y me que bota al plano. ahorita con la tecnología LIDAR y todo esto que le permite a uno medir los espacios con el Sí, sensor de la cámara, etcétera. Muy interesante también eso. Digamos que en eso, eh,
creo que hay, y hablando de que hay estas grandes superficies, cómo el diseño de interiores también impacta entonces los comercios, ¿verdad? Total. Cómo el diseño de interiores en espacios comerciales, por ejemplo, lo que es muy común, no sé, aquí en Armenia lo he visto mucho y en otras universidades, Se ha vuelto muy común ahora. que no, que incluso en las universidades el proyecto, uno de los proyectos es hacer un stand comercial y hoy por hoy pues ya muy volcado al tema de realidad virtual y demás. Sí. Entonces digamos que hablando del tema comercial, ¿cómo está actualmente? Y esto más como dándole luces y ánimo también a las personas que nos están viendo de cómo está el mercado actualmente y cómo poder entrar nosotros, por ejemplo, a estos espacios comerciales y demás. Es- en Colombia yo creo que está crudo. La exploración con el tema comercial, sobre todo para ofrecerle a las marcas. Ujú, En temas de realidad aumentada, de pronto la única concursión es, y Pintuco creo que también tiene una aplicación, ujú, pero yo lo que he visto es eso nomás. Tugo no tiene, creo. Entonces, pues digamos que hay un mercado por explorar todavía. Lo que pasa es que yo siempre he sentido que estas grandes marcas esperan que alguien lo haga para poder comprarlo. ujú. Ellas no lo deben invertir. Yo estoy casi seguro que la marca que IKEA lo hizo alguien en Suecia o algo así. Y ellos lo vieron y nos sirve para nosotros. Ujú, Además que ahorita escanear producto ya está al alcance de todo el mundo. ujú. Un escáner 3D pues No, cuesta un dinero. de hecho, vayamos tan lejos, Home Center también tiene algo muy parecido, que también puedo poner como las cosas en los espacios o incluso Amazon, que también cualquier cosa que quiero comprar puedo ponerla en este escritorio para medir cuánto es el Claro. tamaño, el volumen, Sí, etcétera, cómo se ve en etcétera. el escritorio, qué Claro, proporción qué tiene. proporción tiene. Sí, es que el tema no, hay grandes marcas, sí, pero hay muchas que no lo han hecho todavía. A mí que alguna vez me propusieron que por qué no hacíamos el tema para Hunter Douglas, que es el fabricante de persianas y todo eso. Pero yo la verdad lo vi tan complicado, pues porque es que Hunter Douglas tiene 5.000 referencias. Ujú, En ventanas tiene X tan cantidad de referencias, tiene ujú, una cantidad de productos que primero yo no tenía el escáner, ponerme a modelarlos me va a consumir mucho tiempo ujú, y, y para poder programar eso requiero otro tipo de profesional distinto a lo que tengo ujú, en la oficina. ujú, Entonces si hubiera necesitado contratar a un programador en Java o una cosa de estas, en un lenguaje de estos que pudiera programar eso de otra forma muy distinta. ujú. Entonces a mí personalmente no me funcionaba, no me daba pues para la capacidad que teníamos. Puede haber sido que no lo vi mucho más allá, pero para el momento no. De pronto ahorita si a alguien se le ocurre, esas grandes marcas deben estar desarrollándolo ya. No me extrañaría que lo estuvieran De desarrollando. hecho, me hiciste acordar de un cliente en Hong Kong que tenía yo cuando estaba empezando pues como en todo este tema de modelar, texturizar y demás, y me pasaba los archivos en STL para yo terminar pues el modelo y ponerlo con su textura y demás. Y eran muchas referencias de lámparas, muebles para baño, bueno, un montón de cosas. Y al cabo de unos 2 años de dejar de trabajar con él, todos esos insumos los tomó para hacer unos ambientes virtuales. Entonces yo decía, fue pucha, y ahí fue que empecé yo también como a ver el potencial tan bravo que Claro, tenía, porque claro, todo lo que yo diseñaba en 3D era para un catálogo, tal sí, cual. Listo, ahí estático y de alguna forma eso se llevaba unas muestras en Milán porque pues era una gente que trabajaba pues como fuertemente el tema de diseño y pues sabes que en Milán hay unas ferias muy grandes sí. Feria de de diseño. diseño y de diseño de interiores. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de los baños, de las tinas, de todo esto. Era como un nivel de precisión muy, muy fuerte en las medidas y demás, pero poco después todo eso se estaba usando en esos entornos virtuales y era Claro. muy interesante porque, claro, lo que yo sí tenía la posibilidad de ver cuando estaba haciéndolo, ya mucha gente empezó a poder interactuar con esos elementos en sus propios espacios. Entonces, digamos que eso me pareció muy interesante. Nosotros lo hicimos también para un fabricante de lámparas colombiano que vivía en Estados Unidos y nos Ok. contactó también por internet para lo mismo, para desarrollarle todo un catálogo en Revit que lo Ujú, necesitaba. Y estábamos en la oficina Centro Comercial Bolívar, eso fue hace como 8 años.
y nos contactó y desarrollamos siempre una cantidad de lámparas y se las mandábamos y el man no sabíamos qué hacía con ellas. Pues los bloques ya son suyos. Sí, 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 Y yo que sí eso, hice algo parecido también hace muchos años para un cliente acá en Armenia que trabajaba con temas de instalaciones hidrosanitarias para edificios. El man hace todo el montaje de su red hidráulica montada antes de estar el Revit funcionando como está ahorita. A Ujú. mí me tocó hacerlo en AutoCAD. Entonces yo generé unas bibliotecas en 3D, entonces el señor me decía, necesito que me ponga un tubo de 2 metros, después un niple, después una brida y un eje. Entonces yo iba armándole sus mecanismos a partir de todo lo 3D que yo tenía. Ujú. Con la diferencia que él antes de trabajar conmigo tenía otro pelado que se lo dibujaba manualmente. Ya. Yo lo que hice fue generar una biblioteca de 3D, lo importaba, lo trabajaba en AutoCAD en 3D todo, y lo que de alguna forma empezó a ahorrar el tiempo fue que yo empezaba a sacar, pues, aprendí una herramienta y que me permitía sacar los planos en 2D a partir de todo lo 3D que tenía. Ok. Lo que hace el Revit ahorita, Ujú. pero yo lo hacía en AutoCAD. Entonces simplemente le montaba y le daba, tome su, Su librería. su librería y tome su dispositivo para tal edificio. Ok. Entonces yo le entregaba todo el armadito y se lo entregaba y se lo hacía una fracción del tiempo de lo que se demoraba el otro pelado. Ah. Más que me pagaba por el día, entonces obviamente no era lo mismo que el otro pelado que le pagaba 10 días, yo se lo hacía en uno, también pagaba uno, Mm. al otro le pagaba 10. Entonces yo de alguna forma yo le entregué a él su biblioteca, todo usted verá cómo la maneja, cuando dejé de trabajar con él. Y ya no sé cómo está trabajando, seguramente ahorita trabaja con Revit porque Revit hace eso. Ok. El Revit lo que hace es ubicar familias de hidrosanitaria en determinada marca, por ejemplo, Papco, y tiene todas sus bibliotecas. Entonces los pelados de ahí te cogen y ensamblan todo en Revit y ya, y ahí botan Ok. planos, cortes, todo el sistema ya completico. Pero yo lo hacía hace 11 12 años en AutoCAD. De alguna forma, pues a vos te ha tocado, de alguna forma no Mm. le ha tocado incurrir como en ser un poquito recursivo, el colombiano es muy recursivo. Ujú. Yo solo hablaba con alguien, con una amiga que trabaja en Italia y tiene trabajo gracias a que el colombiano es muy recursivo. Mm. El colombiano no se apega a la norma de que tiene que hacer así toda la cosa y si no sabe la cosa, pues se inventa otra manera de hacerla, seguramente muy menos tiempo. Eso no sé si la idiosincrasia latina lo hace, pero pues el colombiano sí y es bastante admirable para la gente que trabaja por fuera del país que pueda sobresalir de esa forma. Sobresalir, sí, total, total. Hablando un poco como, o cambiando un poquito de tema, hablemos de dos puntos ya para ir cerrando este podcast y es el diseño de interior en espacios institucionales. Digamos que también hemos pasado por cómo puedo tener espacios que sanan, espacios que estimulan, espacios comerciales. Ahora hablemos de espacios institucionales también, cómo Educan. educan y cómo también pueden ayudar incluso a salvar vidas, ¿verdad? Porque pues finalmente hoy por hoy incluso muchas tecnologías de realidad virtual están siendo usadas en el área de la medicina, Ujú. como por ejemplo yo en el SENA lidero el área de la salud y de alguna manera es muy impactante como pues un aprendiz si no tiene un simulador pues a quién chuza para aprender a inyectar por ejemplo una persona, ¿verdad? Entonces cómo estos elementos también pueden ayudar un montón a salvar vidas o a entrenar personas para que salven vidas después. Claramente después habrán simuladores pues reales o más bien análogos, ¿cierto? Donde yo ya puedo tocar, Interactúa físicamente. interactuar de manera física, pero también cómo todos estos elementos de realidad virtual en estos espacios institucionales me ayudan a, como herramientas educativas y demás, a potenciar equipos de trabajo y etcétera, etcétera. Entonces hablemos un poco de eso. Sobre todo, por ejemplo, en la salud y el confort de hospitales, en entornos educativos y en la eficiencia en oficinas incluso públicas, que es donde muchas veces también estamos un poco más lentos en ciertos procesos. Pues fíjate que yo creo que la pandemia estimuló todo este tipo de cosas. Para mí el tema que ha llevado la pandemia hizo que la tecnología en ese sentido avanzara unos 10 años o más. Ujú. Es porque venía muy quedado. No más el tema de poder ver clase virtualmente hace muchos años era un poquito complejo y la gente no le creía mucho. Ujú. Después de la pandemia, pues la gente empezó a recibir clases virtuales. Eh, nosotros trabajamos con una aplicación que se llama Tour 360. Es una aplicación española. Dentro de esos demos de Tour 360 con fotografía y todo esto,
Hay uno que entrena médicos con, en una sala de cirugía por medio de un celular, sin necesidad de tener gafas de realidad virtual, sino por medio del celular. Ellos están interactuando en un espacio digital y les van haciendo preguntas. ¿Qué tengo que hacer acá? Si está pasando eso, ¿qué tengo que hacer acá? Si está pasando eso, usted voltea para acá, parece como una actividad y son como un videojuego. Ujú, Y están entrenando básicamente paramédicos, ni siquiera ujú. médicos, paramédicos, para reaccionar de manera inmediata. Entonces, y esa aplicación tiene como 3 años, 4 años ya funcionando. Se les ocurrió, inclusive antes de pandemia se les ocurrió, yo creo que después de eso tuvieron un Claro, el boom boom. de compras de por medio de que la gente pudiera aprender a cómo utilizar este tipo de tecnología, para Ujú, ponerla al mercado y todo eso. Ya museos, todos los museos del mundo tienen su recorrido no de 360, no de cámara de realidad virtual, de gafas de realidad virtual, sino de 360. ujú, Yo puedo recorrer todos los museos del mundo en 360, a partir de que hay gafas de 360, ujú. un mundo de experiencias. Montañas rusas, yo ya no tengo necesidad de ir a Disney para montarme una montaña rusa de calidad, porque realmente las gafas de la Meta, la sensación es absurdamente real. Inmersiva. Es muy maluco, Sí, sí, sí. realmente, porque marea. Ujú, Yo puedo estar sentado, si yo tuviera programado unas gafas con unas sillas, con unos pistones o algo que simulen todo el movimiento de la montaña rusa, no tengo que necesidad de salir de ningún ujú, lado. Ni tengo que irme hasta Disney para montarme una montaña rusa buena. ujú. Y lo hace uno. Entonces, creo que hay muchas experiencias que yo sí puedo simular en entornos virtuales. Obviamente, yo creo que el tema de poder inyectar a una persona o de poder tener contacto con el tema análogo es supremamente importante. Pues Ujú. no hay forma de yo Sí, digitalmente hay hacer, casos de casos. sí, hay Sí, sí, sí. cosas específicas que yo no puedo simular digitalmente, pero sí hay muchas cosas más que sí puedo hacerlas para que se puedan Por hacer. ejemplo, el tema de medidas, de cómo, qué tanto tomo de este medicamento y qué tanto tomo del otro, la selección de medicamentos, etcétera. Pero ahorita que hablabas de museos y demás, pensaba en una empresa, en HTC, que hay unas gafas que son las Vive Pro. Yo estuve trabajando un tiempo con esas gafas, haciendo pues unos proyectos de investigación y me pareció muy interesante porque a diferencia de Meta o de otras, digamos, otros headsets que existen en el mercado, estos son muy inmersivos, pero además de eso no tienen gráficos propios, sino que es el gráfico de la computadora que tengas. Ok, Entonces digamos que lo conectas directamente al computador y funciona con unas cámaras que te hacen como el tracking del movimiento, ¿no? Entonces tienes que tener unas cámaras, haces el traqueo del espacio donde vas a estar pues moviéndote y es brutal porque pues algo similar a lo que hace Meta, que pues de alguna manera también hace un traqueo del espacio, pero este es por medio de las cámaras, entonces es un poco más precisa la triangulación de por medio de todo el sistema. ¿Y qué pasa? Que lo que tú decías es bien como mareador o es bien inmersivo el tema sí. el tema. Entonces, digamos que pensaba, por ejemplo, que yo visité con ese headset el museo de Louvre y vi la Mona Lisa y vi las personas ahí interactuando pues como cerca, pero también incluso con el espacio desde donde no me puedo acercar más y etcétera. Entonces, muy, muy interesante como todo ese tipo de ejercicios. Para mí la aplicación más brutal que existe en VR, en realidad virtual para Meta, es el Google. Ok. Es absurdamente, es una cosa que uno no se alcanza a imaginar cuando lo vive. O sea, yo poder estar con mis gafas, con mi headset parado frente a todo el globo terráqueo, Ajá. ahí pucha, verlo en la proporción, obviamente que me permite ver Meta, pero Ajá. tener la experiencia de poder visitar todo el mundo si quiero, porque ahí digitalizados, creo que Tokio está digitalizado, Nueva York está Ujú, digitalizado, yo poder entrar básicamente a la ciudad sin necesidad de visitarla, pero estar ahí metido y caminarla de alguna forma ujú. es una cosa loquísima. Yo creo que es la aplicación más brutal que yo conozco de realmente el Google Earth, es El el Google cuento. Earth. No es el Google No es Maps, Maps, es sino es el con Google Google Earth. Earth. Ok, Ese ok. Google Earth es absurdamente, o sea, el que tenga gafas de realidad virtual, Que se le aconsejo descargue. que, que baje el Google Earth y lo ponga a funcionar. Ya mismo. Es, yo creo que es la aplicación más brutal que yo he visto. Esa gente desarrolló básicamente, digitalizó el mundo. Yo creo que es un proceso
A ver, brutal. ¿cuánto llevan esos carritos de Google digitalizando Dando todo? vueltas por el mundo, Yo creo literal. que esa gente se sentó un día y miramos de qué podemos hacer con esto y qué tal si todo lo que tenemos digitalizar lo subimos a una plataforma donde la gente con las gafas pueda experimentar. Cuando Increíble. yo me metí en eso realmente, yo, uy, güey, pucha, Dios Claro, mío. porque por ejemplo yo ya me antojé de visitar Tokio. Pues, Ver la torre de Tokio, la que parece la torre Eiffel, la que ellos ujú, tienen, o sea, se ve y es, ay, Dios mío, esto, y poder yo, poder ir a un sitio específico, que yo sé dónde queda, porque lo he visto en revistas y buscarlo y caminar y ver, por ejemplo, el verlo. Corcovado, el Cristo de Corcovado, pararme al Ujú. lado del Cristo de Corcovado y verlo, ver el atardecer. Ellos tienen el intro, solamente con el intro tiene uno, porque en el intro me recorren como 5 o 6 países y me dan Ujú. automáticamente todo el recorrido. Ok, Me dejan, amanece uno, la primera toma que le muestran a uno es usted como un gigante parado en el desierto de Nevada, ok. en el Colorado, en el cañón del Colorado. Es parado y al fondo se ve como amaneciendo todo el cuento. Además que yo puedo controlar por medio de los controles la posición del sol, si quiero verlo de noche, si quiero verlo de día o atardecer. Es una cosa loca. Ese se lo recomiendo para todo el que que esté experimentando con el tema de Meta, que haga ese recorrido de Google Earth. Yo creo que con eso yo tengo las gafas estas y cada que puedo lo hago porque la experiencia es absurda. Es brutal, la aplicación mejor que todas. Y de las montañas rusas también tuve una y casi hago vomitar a una persona acá en la oficina. Se Verlo. sentó y se levantó un marido, le tocó irse para el baño, no alcanzó a vomitar, pero la experiencia La es experiencia. muy real, muy cercana a la realidad. Ayer, por ejemplo, estaban hablando, el dueño del Real Madrid, Florentino, lo que va a hacer ahorita, que está experimentando y están hablando, no sé con cuál de estas empresas que fabrica headsets, porque va a montar un estadio virtual, básicamente para ver los partidos de Champions League a partir de las gafas, como si estuvieras ahí sentado. Mm, Va a tener seguramente unos dummies en los estadios ujú. donde la gente compra, se conecta y vas a estar viendo el partido en vivo a partir de tu headset, De tu head. sin ¿Qué necesidad tal? de ir de tu casa. Lo que pasa es que creo que costaría un billete, Mm, pero me parece muy pero brutal la brutal, experiencia. total, total. Bueno, Juan, muchas gracias. Vamos a ir cerrando y vamos a hablar ahorita ya pues como para concluir de estrategias virtuales para aprendices del SENA e instructores, donde de alguna manera este proyecto pues en el SENA Regional Quindío tiene o busca tener un impacto pues muy fuerte en aprendices y instructores en general en la comunidad SENA. Y quisiera ya para ir finalizando recomendarle a personas que de pronto escuchan esto y no tienen ni idea de por dónde empezar y cómo empezar, qué herramientas para el aprendizaje puedo empezar a incursionar. Pues hablábamos de AutoCAD, hablábamos de Revit, hablábamos pues de estas herramientas, pero Estas digamos herramientas son muy avanzadas de alguna forma. exacto, pienso yo que son muy avanzadas, pero incluso creería yo que podría empezar la gente por incursionar en otras aplicaciones que los lleven al metaverso para interactuar con cosas y que les permita ver herramientas, pero a partir de ahí, ¿qué otras herramientas más básicas que la gente pueda de alguna manera Hay tener una para muy incursionar? básica que se conecta básicamente, inclusive hace poco en la oficina no sabíamos y hace poco lo descubrimos y lo empezamos a utilizar, que es SketchUp. Sketch. Por eso te decía ahorita, el SketchUp lo utilizan ya en colegios para que los chicos tengan el contacto con el tema de la percepción espacial, Ujú, que empieza a generar bloques. A mí me tocó en el colegio regla, rapidógrafo y o lápiz y empezar a generar sólidos a partir de lo que hacía yo análogamente. ujú. Ya solo lo hacen con SketchUp y ya lo vinculan por el medio con SketchUp. SketchUp tiene un suplemento que se llama Enscape y el Enscape lo que hace es cogerlo de SketchUp, lo renderiza y lo puedo ver en VR si quiero. Tiene la interfase ahí para poder conectarse con Metaverso. Ok, Entonces yo lo puedo ver en VR. Tiene un problema, yo siento que todavía está tan nuevo que tiene mucho problema de conexión. El tema de conectividad y el tema de interfase no funciona tan bien. Pero en el seno lo están utilizando ya los chicos del Fab Lab, del Centro de la Construcción. qué bueno. Porque en el Fab Lab tienen un montón de gafas de esas de un proyecto que hicieron y empezaron a darle uso ahorita por medio de esta aplicación. Es que yo cuando trabajaba en SketchUp el entonces. SENA, el SENA nunca, pues no sé si ya lo compraron, pero el SENA no tenía
licencia, nunca compraron la licencia de SketchUp. Yo fui de los que más la solicitó cuando estuve trabajando, Ujú, no la compraron, no sé por qué, pero para mí hubiera sido ideal enseñarle a todos los chicos de, por ejemplo, de decoración de espacios interiores a manejar SketchUp porque es la herramienta que todo el mundo utiliza y la herramienta más básica y más fácil de enseñar a trabajar ujú, para este mundo de 3D. Eso es como hacer una línea, suba la línea y empieza a modelar a partir de lo que puedo generar a partir de líneas. ujú. Volver tridimensionalmente todo lo que tengo en 2D, pero supremamente fácil. Y el SketchUp tiene 300 o 300 o 400 aplicaciones más o plugins adicionales que se le pueden instalar, ya sea comprados o de descarga gratuita, que me permiten evolucionar. Y el SketchUp para mí la herramienta más completa del mercado de 3D es el SketchUp. El SketchUp puede modelar absolutamente cualquier cosa que se me ocurra. Bueno, no sé de que sea ya de personajes y cosas de estas de modelado ya muy orgánico, Ujú. pero inclusive creo que hay complementos que me permiten hacer ese tipo de modelados en SketchUp. Entonces, para mí el SketchUp deberían arrancar siempre con SketchUp. Sketch. Es la herramienta Bueno. más básica y es la más potente de todo el... Es de Google. Mm. Y si tiene ahorita pues como toda la opción para sacar fácilmente algo en VR, pues No, buenísimo. pues imagínate que SketchUp es de Google, está linkeado con Google Earth, entonces si yo monto algún proyecto de SketchUp, lo puedo subir al Google Earth y dejarlo montado en Mm, Google Earth ya para cualquier persona lo vea. claro, O sea, hay conectividad en tiempo en real con el tiempo Google real con Earth. todo. Buenísimo, bueno. Juan, muchas gracias. Este es un espacio, como decíamos al inicio, creado y pensado para el conocimiento, para construir conocimiento y para fomentar en las personas que nos están viendo de alguna manera que hagan uso de otras herramientas y tengan otras alternativas a una mirada, en este caso, de la conexión con el hábitat y cómo nosotros en los espacios que habitamos de alguna manera podemos, y en este caso en digital o en virtual, podemos tener pues un impacto tremendo, tanto en el, como hablábamos, en todos los escenarios, en entornos educativos, en entornos comerciales, en entornos familiares, en proyectos personales, en fin. Entonces, hacerle la invitación pues a todas las personas que nos ven, que no solamente estén ligadas al mundo del 3D o al mundo de lo digital, porque pues esto de alguna manera también es interdisciplinario, ¿verdad? De alguna forma, una persona que se enfoque en temas de Culturales. psicología, en temas de culturales completamente, bueno, podría entrar perfectamente a escucharnos y comprender un poco más allá de cómo esa mirada desde lo digital y desde los espacios virtuales pueden tener un impacto muy tremendo, positivo o negativo, en las personas. Entonces, Juan, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas Y gracias a bueno, ustedes por invitarme. bueno, muchas gracias y bueno, recuerden que este podcast se llama Interiormente y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.